Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vamos a abrir la escritura en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna, es la segunda carta. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11, el mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que la bendigas a nuestra vida, que siempre tu Espíritu Santo nos diga, Señor, lo que deseas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Apocalipsis 2, estamos viendo, ¿verdad?, ya las cartas de Juan a las iglesias, y el día de hoy vamos a ver a Esmirna, mensaje a Esmirna. Bueno, aquí lo que vamos a ver, como siempre lo hacemos, bueno, no como siempre, sino es la segunda vez, ¿verdad?, que lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de la ciudad, sus características, etcétera, y después ya vamos a ver los versículos uno por uno, del 8 al 11. Y bueno, en esta parte del capítulo 2, vemos que esta ciudad de Esmirna es la única de las ciudades, de las 7 ciudades de Asia, la única que actualmente sobrevive, ¿verdad? Ya no con el nombre de Esmirna, sino con el nombre de Izmir, y es la única de las 7, ¿verdad? De las 7 iglesias a las cuales se escribe la carta, la única que queda. Bueno, aquí rápidamente de lo que hablan los versículos, lo menciono. Cristo les recuerda que conoce su sufrimiento. Él sabe que la iglesia está sufriendo, y Cristo conoce exactamente ese sufrimiento. También Cristo les advierte de la persecución que se avecina. Y el Señor Jesús también les anima a permanecer fieles hasta la muerte. Entonces, de esto hablan los versículos. Vuelvo a repetir. Cristo les recuerda que conoce su sufrimiento, Cristo les advierte la persecución que se avecina, y Cristo les anima a permanecer fieles hasta la muerte. Esta ciudad de Esmirna estaba aproximadamente situada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso, y era la ciudad, Esmirna era la segunda ciudad más importante en Asia. La primera ciudad más importante en comercio, en cultura, en riquezas, en política, era Éfeso, era la más grande, pero Esmirna era la segunda, ¿verdad? Ahí en Esmirna los campos eran abundantemente ricos y había mucho producto, había mucho trabajo. En Esmirna había demasiado trabajo, no había ninguna excusa para que la gente no trabajara. Pero ahorita vamos a ver cómo es que las condiciones en Esmirna para ciertos núcleos de personas como los cristianos, era muy difícil vivir en Esmirna. La ciudad de Esmirna fue construida aproximadamente, dicen los historiadores, que fue reconstruida en el año 290 a.C., y se convirtió entonces, por la construcción que hicieron, en una ciudad modelo. Era una ciudad muy bonita, muy hermosa. Era una ciudad que contaba con un famoso estadio de Juegos Olímpicos. Ahí se realizaban algunos juegos y eran pues importantes, ¿verdad?, en la cultura griega. Tenían una biblioteca importante también, muy grande. Tenían un teatro público.
Aproximadamente el teatro, dicen los historiadores, que era con una capacidad de 20,000 personas, cuando la ciudad de Esmirna contaba con 200,000 habitantes. Es decir, era una ciudad muy grande, importante. Los habitantes de Esmirna, ¿verdad?, se sentían muy orgullosos porque en esa ciudad precisamente había nacido uno de los grandes poetas griegos, el poeta Homero. Entonces, estas situaciones, ¿verdad?, que ellos conocían los hacían ser muy vanidosos, orgullosos. No estoy hablando de la iglesia aún todavía, sino de la ciudad en general, de toda la ciudad. No toda la ciudad era cristiana. En la ciudad, ya en los tiempos del apóstol Juan, ya el imperio griego ya había decaído y el imperio romano era el que estaba gobernando. Entonces era una provincia romana y había un grupo grande de judíos que no eran cristianos, que al contrario eran enemigos hostiles de los cristianos. Y esto entonces ya nos está dando un panorama de cómo era la vida de la iglesia cristiana en Esmirna. En medio, vuelvo a repetir, del imperio romano, de las tradiciones, política, cultura romana, y también junto a ellos estaba todo un grupo de judíos antisemíticos que estaban en contra, obviamente, la palabra lo dice, ¿verdad?, en contra de Israel. Entonces ahí en la ciudad, ¿verdad?, en la ciudad de Esmirna ya dijimos ciertas cualidades, un teatro, una biblioteca grande, había una carretera, ¿verdad?, una carretera muy importante que estaba a las orillas de un monte, el monte Pago, o el monte Pagó, no sé cómo se pronuncia, Pagó o Pago, no sé, pero era un monte, ¿verdad?, que se elevaba 250 metros al nivel del mar, y en la cordillera, no hasta arriba, sino a las faldas, mejor dicho, no la cordillera, las faldas de la cordillera, había una carretera, la carretera principal, y esa carretera tenía en el inicio un templo dedicado a Zeus y en el otro extremo tenía un templo dedicado a la diosa madre de la tierra, de los romanos, que era un sustituto, ¿verdad?, de la diosa Cibeles de los griegos. Bueno, esta carretera que se veía a la distancia, se veía desde el mar Egeo, se veía desde la carretera. Esta carretera formaba una imagen como de una corona, o como de una guirnalda, o como de una guirnalda. Más como de una guirnalda, ¿verdad?, porque tenía mucha relación con los Juegos Olímpicos que ellos ahí realizaban. Y la guirnalda se ofrecía a los vencedores. Así que era muy significativo, era una ciudad muy bonita, muy importante, ¿verdad? Y veamos cómo es que el Señor les habla en un lenguaje que ellos entienden. Como esta carretera que era la corona de Esmirna, era conocida como la corona de Esmirna, era impresionantemente bella, ¿verdad? La carretera estaba muy bien diseñada. Bueno, el Señor, ¿verdad?, les habla y les dice en el capítulo, bueno, estamos en el capítulo 2, vea usted el versículo 10 hasta el final, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es decir, les habla en un lenguaje que ellos entienden. Es como, por ejemplo, más adelante les va a hablar a una iglesia en donde el agua era transportada por un acueducto de una ciudad a otra. Y a veces el agua llegaba fría o a veces llegaba caliente, y la gente cuando llegaba fría, pues la usaba para ciertas cosas, ¿verdad?, para lo necesario, igual cuando llegaba caliente. Pero cuando llegaba tibia el agua y los habitantes de la ciudad tomaban el agua, les daba vómito y la sacaban. Por eso es que el Señor les habla a esa iglesia y les dice: arrepiéntate. Y más te vale que seas frío o seas caliente, porque a los tibios Dios los vomita. Es decir, les habla en un lenguaje que ellos pueden entender. A los de Esmirna les dice: si ustedes son fieles hasta la muerte,
les daré la corona de vida. Entonces ellos relacionan, ¿verdad?, la corona que han visto toda su vida en el monte Pago con esta corona que el Señor les va a dar. No quizá lo mismo, pero tiene cierta, les habla en su lenguaje, en algo que ellos pueden entender. Bueno, era una ciudad, ¿verdad?, que con un templo también, aparte de los templos a Zeus y del templo a la diosa Cibeles o a la diosa madre de Roma, que es la misma. También la ciudad de Esmirna había concursado, ¿verdad?, para que les permitieran ser ellos los concesionarios de tener un templo al emperador Tiberio. En aquel tiempo el que gobernaba era Tiberio, el emperador Tiberio, y ellos compitieron con varias ciudades. Eran 10 ciudades las que tenían que competir para que Roma les otorgara ese privilegio de tener un templo dedicado al emperador Tiberio. ¿Esto por qué lo mencionamos? Porque recordemos que en el capítulo 1 Juan les dice a la iglesia, antes de escribir las cartas, les dice: yo, Juan, estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. Eso ya lo comentamos cuando hablamos del capítulo 1. Y Juan entonces no está diciendo que está en el tiempo del culto, que ya son las 12. No. Está diciendo que es el día del Señor para que sea más renombrado el día del Señor y no el día del emperador. Había un día que era especialmente dedicado al emperador, en este caso el emperador Tiberio, en donde todos los habitantes de las provincias romanas tenían que rendirle culto, ¿verdad?, a este emperador. Ahorita vamos a ver cómo es que hubo un hombre, hubo varios, ¿verdad?, entre ellos uno que se llamó Policarpo, que él se negó a reconocer al emperador como el Señor con S mayúscula, o sea, como un Dios, porque los romanos así lo veían al emperador, como un Dios. Y Policarpo de Esmirna dice: no, yo no puedo aceptar eso. Cristo es mi Señor. Y entonces la historia dice que los judíos que vivían ahí en Roma hicieron todo lo posible junto con Roma para asesinar a Policarpo. Y el día que lo asesinaron a Policarpo, que lo quemaron porque fue quemado en la hoguera, era un día sábado, es decir, el sabbat para los judíos pues, es muy especial. Y a pesar de que era un sabbat, los judíos hicieron todo lo posible para juntar leña, etcétera, gente, para quemar a este hombre, a Policarpo. Entonces, no era cualquier cosa, ¿verdad?, el que alguien se negara a arrodillarse ante el emperador, le costaba la vida. Bueno, ya dijimos que gran número de los judíos estaban aliados a Roma y eran judíos ricos. Así que la iglesia de Esmirna estaba en medio de estos dos aliados, los romanos y los judíos. Una situación muy difícil, una difícil condición para el cristiano. El cristiano de Esmirna era humillado por su pobreza. Por eso es que escribe, ¿verdad? O sea, dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, eran pobres. Literalmente la iglesia de Esmirna era muy pobre. Había mucho trabajo, como ya lo dijimos, era la ciudad más importante después de Éfeso en comercio, en trabajo, en economía. Pero la hostilidad de los judíos y de los romanos no permitían que los cristianos se desarrollaran económicamente y no tenían bienestar para vivir. Pero eran ricos, ¿verdad? Ellos eran ricos espiritualmente. Lo contrario de la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3. Los de la iglesia de la Odisea se sentían ricos económicamente, pero eran pobres y también pobres espiritualmente. Bueno, eso lo veremos cuando lleguemos ahí. Entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, que era ellos tenían un templo al emperador. Bueno, sí, la situación era muy difícil para los judíos, era muy difícil vivir ahí. Comentamos ya acerca de Policarpo, fue un hombre que se negó a obedecer al César y tuvo que morir, ¿verdad? ¿En qué fechas fundó la iglesia de Esmirna? Bueno, no lo sabemos exactamente, ¿verdad? Pero por los datos que nos da el libro de los Hechos, ahí en el capítulo número 19, usted puede leer todo el capítulo 19 también, léalo todo, por favor, si gusta. 19 y 20 lo puede leer. Bueno, ahí en el capítulo 19 específicamente lea si quiere el versículo 26, Hechos 19, 26. Hechos, capítulo 19, versículo 26. Ahí nos cuenta, ¿verdad?, que hubo un disturbio
no pequeño en Éfeso, algo así dice, ¿verdad? Que hubo un disturbio en Éfeso y el disturbio se debía a que un tal Pablo, que predicaba por todo Asia, estaba atrayendo a mucha gente a su religión. Los mismos judíos se volvían al cristianismo, los mismos romanos se volvían al cristianismo, y ahí entonces se cree, como ya dijimos, que Éfeso estaba cerca de Esmirna, 60 kilómetros aproximadamente. Pues podemos pensar entonces que en el en el tercer viaje misionero, ¿verdad? Cuando Pablo pasa por Éfeso, seguramente ahí en su predicación alguien llevó el evangelio a Esmirna y fue cuando se fundó esta ciudad. No lo sabemos exactamente, no hay datos en la Biblia, no hay datos en los historiadores, Plinio, Josefo, no nos dicen algo acerca de una fecha exacta, pero de acuerdo a Hechos capítulo 19 podemos pensar que fue por ese tiempo, ¿verdad? Bueno, versículo 8, vamos a empezar con los versículos. Versículo número 8 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En el saludo, ¿verdad?, de Cristo, porque quien saluda es Cristo, quien está hablando es Cristo, ¿verdad? O son palabras de Cristo. Pues en el saludo de Cristo, el Señor se identifica utilizando algunos rasgos de sí mismo, como en la visión inicial. Vaya usted ahí, por favor, al capítulo 1, versículo 13. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a leer hasta el 16, del 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, esa es la primera imagen que nos muestra el Señor de sí mismo. Y en el mensaje a las iglesias vamos a ver cómo es que el Señor toma algunos rasgos de cómo es Él y los menciona en la iglesia. Y estos rasgos que Él menciona en cada una de las iglesias tienen que ver con lo que está pasando en la iglesia. Sí, me expliqué, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Sí, dice que es hermano Alejandro que sí. Entonces, adelante. Sí, ahorita lo vamos a entender. Bueno, entonces, ya dijimos, ¿verdad?, que hay una relación, ¿verdad?, entre las características del Señor y la iglesia a la que se dirige la carta. Estoy diciendo lo mismo que dije hace rato. Esmirna, por ejemplo, Esmirna era una iglesia perseguida, ya lo dijimos. El remitente, o sea, quien escribe la carta, que es Cristo, se presenta como el soberano, como el que estuvo muerto y volvió a la vida. Entonces, puesto que Cristo venció a la muerte, también los de Esmirna pueden hacer frente al martirio. Por eso Cristo se presenta así, ¿verdad? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, Cristo dice en otras palabras: yo también padecí. Yo pasé por persecución de los romanos, de los judíos, del mundo en general. Me asesinaron. Fui a la cruz, morí como ser humano. Pero dice, estuve muerto y vivió. Así, de la misma forma, ¿verdad?, ellos pueden vencer la tribulación que tienen. Y al final dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, vida, ¿verdad? O sea, si triunfan, si son fieles, si se mantienen fieles ante la persecución, y que a algunos quizá les cueste la muerte, como a Policarpo, ellos van a encontrar finalmente una recompensa grande. Entonces, hermano, estamos viendo, ¿verdad?, cómo son las características que tiene la iglesia, que se parecen a algunas que tiene el Señor. Versículo número 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A Esmirna se le recuerda que ni sus aflicciones ni su absoluta pobreza han pasado desapercibidas para el Señor. No, el Señor siempre ha estado consciente de las presiones que experimentan los fieles. El Señor está consciente, muy consciente. Hay un hermano cristiano, ¿verdad?, que sale en YouTube, se llama
Coco y su pandilla, se llama, es un ventrílocuo. Está bueno, véalo. Es cristiano, el hermano. Bueno, cuando él habla, porque es una forma de evangelizar, que usa sus muñecos ventrílocuos, está hablando con uno de sus muñecos y sus muñecos le dice que sufrió mucho cuando era un niño y le dice, él lo está evangelizando, ¿no? Eso están simulando. Dice, bueno, es que pues yo no sé por qué sufriste. Y le dice el niño, pues sí, cuando era un chamaco, mi papá llegaba alcoholizado a la casa y golpeaba a mi mamá y la pateaba y nosotros nos escondíamos de miedo debajo de la mesa y llorábamos porque nos daba mucho temor. Y tú me hablas de Cristo, que Cristo me ama. Y le responde, él dice, bueno, yo no sé la verdad qué es lo que haya pasado, no sé por qué permitió eso Cristo, pero Él estaba contigo. Él estuvo contigo, Él te cuidó, Él te consoló en el tiempo de angustia, Él te abrazó. Y es la verdad, o sea, a veces no pensamos que vienen problemas en nuestra vida y que no hay solución, pero porque no vemos una respuesta. Pero el Señor es consciente de las presiones que experimentamos. Él es consciente. Así como esa historia que es quizá imaginativa, ¿verdad? En el show que hace este hermano para evangelizar, es una realidad, hermano. O sea, es una verdad. No sabemos por qué Dios ha permitido el sufrimiento. El libro de Job nos puede dar mucha luz, claro que sí. Lo podemos entender intelectualmente, ¿verdad? Pero ya vivir una situación y estar bajo la presión y pensar bueno, decir, bueno, pues ¿dónde está el Señor? O sea, pues si Dios me ama, ¿por qué permite esto y lo otro? Y así igual los hermanos de Esmirna se sentían completamente pues abatidos, ¿no? Decían, pues Señor, somos fieles a ti, estamos trabajando en la iglesia. O sea, si miramos en el mensaje a las 7 iglesias, Esmirna y otra iglesia, Filadelfia, son a las únicas que el Señor no les reclama nada, nada. Es decir, son iglesias que están bien, que trabajan. Ser pobre no es un pecado. Eran pobres los de Esmirna, pero eso no importaba. Eran ricos, pone el Señor, pero ustedes son ricos realmente espiritualmente, porque confiaban en el Señor. Entonces, estas características, como el Señor se presenta, ¿verdad? Dice, yo estuve muerto, pero vivo. Les da confianza a la iglesia. Todos los problemas que tú puedes tener te pueden llevar a un punto en donde sientas la completa desesperación, que Dios no está contigo, que Dios te ha abandonado. Y a veces la iglesia, ¿verdad? Así ora al Señor, Señor, ¿por qué me has dejado, Señor? El Salmo 3 es un reclamo a Dios. Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Entonces, es una situación en donde la iglesia pasa, pero sabe que Dios es todopoderoso y Él está con la iglesia. Y sea lo que esté pasando, lo que sea, Cristo está con nosotros en cualquier situación, por muy fuerte que sea. No importa la que sea, y quizás nos va a doler y vamos a llorar y vamos a gritar y a jalarnos los cabellos, quizás de desesperación, no lo sé. Pero Cristo está con nosotros. No lo vemos, pero sabemos que Él está con nosotros. Porque Él es consciente, ¿verdad?, de lo que está experimentando su iglesia, de las presiones que tiene su iglesia. Muchos miembros entonces de la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, estaban en la completa miseria, No obstante, su pobreza, ya lo dijimos, era solamente material. Espiritualmente eran muy ricos, creían en el Señor. El apóstol Santiago también escribió a un grupo similar. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 5, ¿no escogió Dios a los pobres para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Entonces, Cristo sabe también las falsas acusaciones o las blasfemias de los judíos contra Policarpo, por ejemplo. Él sabía de las acusaciones que le hacían a Policarpo. Eran falsas acusaciones.
Y sufrió este hombre, claro, o sea, no fue nada más porque un día él no se quiso arrodillar ante el emperador, no, ya lo traían. Porque dice la historia, ¿verdad? No lo dice la escritura literalmente, pero la historia judía nos dice que Policarpo fue el 12º mártir de Esmirna. Es decir, no fue el primero. A muchos los agarraban y los hacían sus víctimas, los judíos y los romanos, principalmente los judíos. Y los judíos acusaban a los cristianos de diferentes cosas. A Policarpo lo acusaron de eso, y no solo él, a todos. Entre las acusaciones que ellos hacían es que decían, es que esos cristianos adoran a un carpintero galileo que murió como un criminal. Es una blasfemia. Nosotros somos judíos, somos hijos de Abraham. Y el apóstol Juan, ¿verdad? En el capítulo 8, en el versículo 44, les dijo también a los judíos, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las cosas que hacen no las harían, y no quisieran matarme a mí, así que no digan que son hijos de Abraham. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 les dice también, no es judío aquel que se circuncida el prepucio, no, sino es judío aquel que se circuncida el corazón. No es judío el de la nación, sino el que es espiritualmente. Así que los judíos no son especiales. Los judíos ya no son especiales bueno, son especiales para el Señor, sí, también como lo es Tlaxcala y Chalma y los cristianos, ¿verdad? Y la Ciudad de México y Francia y todos esos. Pero es judío aquel a aquel que cambia completamente su mentalidad y no actúa como estos judíos de Esmirna que atacaban a la iglesia completamente. Entonces, entre las acusaciones que le hacían no solo a Policarpo, a todos los cristianos, ya dijimos, los acusaban de que creían en un carpintero vulgar, porque un carpintero no era el que hacía mesas, sí hacía mesas, pero generalmente era un albañil, ese era un carpintero, un albañil. Solo que se le da ese término, pero era realmente un albañil. Entonces, ellos lo veían así como algo menospreciado, como algo que no valía, y más era Galileo, pues de Galilea qué bueno podía haber, dicen los evangelios, ¿verdad? Bueno, los acusaban de esto, los acusaban también de canibalismo. Cuando ellos, cuando los cristianos, ¿verdad?, tomaban la Santa Cena y cuando ellos recordaban las palabras del Señor Jesús y decían, esto es mi cuerpo y por vosotros es partido, comedlo. Son caníbales. O sea, no estoy mintiendo, eso es lo que la historia cuenta, ¿verdad? De eso los acusaban, de canibalismo, los acusaban de lujuria, de inmoralidad, los acusaban de ruptura de hogares. Los acusaban de ateísmo, de deslealtad política al emperador romano y de provocación de incendios, con Nerón principalmente, ¿verdad? Nerón los acusó que los cristianos habían quemado Roma cuando él quemó Roma, ¿verdad? De todas estas cosas acusaban a los cristianos. Entonces imagínense, esta acusación sin apoyo político, sin apoyo de nadie, pues vivían en una presión tremenda los hermanos de Esmirna. Y el Señor está con ellos, a pesar de todo esto. Y esto es importante. Entonces, veamos una diferencia, ¿verdad?, en las iglesias. Ya vimos el mensaje a Éfeso. Y en Éfeso hay problemas, ¿verdad?, con algunos que se proclaman apóstoles. Ese era el problema que había en Éfeso, con falsos maestros, con gente que decían que eran apóstoles cuando no lo eran realmente. Bueno, en Esmirna hay problemas con los que se dice ser judíos y no lo son, ¿verdad? Ya lo leímos eso, ¿verdad? Dice el versículo 9, ¿verdad? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea, ellos están padeciendo la blasfemia. Ya dijimos cuáles son las blasfemias, que los acusaban de todas las cosas que dijimos. Y dicen que son judíos y no lo son. Y lo que son realmente son una sinagoga de Satanás.
Así los menciona, así los describe Juan, el Señor, mejor dicho, como una sinagoga de Satanás, un lugar donde se reúnen los judíos para planear y para llevar a cabo lo que ha decidido su padre, pues que es Satanás, ¿verdad? No puede ser otro sino Satanás. Por eso es que se les llama así como una sinagoga de Satanás, porque ahí acudían todos estos judíos, ahí se reunían en la sinagoga para maquinar todo lo que hacían. Los judíos hostiles de Esmirna eran en realidad eso, una sinagoga de Satanás que promovía los planes del diablo. El diablo, la palabra diablo se traduce como engañador, ¿verdad? Versículo 10. Dice la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, la corona de la vida. Entonces, en el versículo 10 a la iglesia se le dice que no tenga absolutamente nada de miedo, que no tenga miedo de lo que está próximo a sufrir. Muchas cosas ya la están sufriendo, pero les faltan. ¿Te falta sufrir? Sí, te falta sufrir, pero tienes que estar alerta. O sea, no creas que ya lo que sufriste es todo. O sea, le está hablando Jesús a los de Esmirna, ¿verdad? No creas que lo que sufriste, acusaciones que eres caníbal, acusaciones que tu hogar lo deshaces, todas las acusaciones que ya mencionamos y las que había. Faltan más acusaciones, y falta más prueba, y falta más dolor que pases. Porque el Señor te quiere probar, porque Dios te quiere probar la fe que tienes. Así que lo que le está diciendo es eso: no tengan miedo a lo que está próximo a ocurrir, a lo que está próximo a sufrir. El Señor Jesús les dijo, ¿verdad?, que no tuvieran, que les dijo a sus discípulos que no temieran a aquel que puede matar el cuerpo, pero no el alma. Mateo capítulo 10, versículo 28. Pablo también les advirtió a sus discípulos, a la iglesia, de la persecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Así que siempre fue necesario prevenir a los creyentes. Y la iglesia, el Señor, el Espíritu Santo, nos ha prevenido siempre a permanecer fieles. Pues Satanás, hermanos, Satanás es el responsable de la persecución. Esa persecución que tenemos, dice Pablo, no es contra carne y sangre el problema. Es contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en todo el ámbito en el que estamos. Entonces, esa persecución, tanto los hermanos de Esmirna como la iglesia que ha sido perseguida, acusada, señalada, blasfemada, se le han levantado calumnias, mentiras, no es de la persona, es Satanás mismo actuando en las vidas de las personas. El Señor lo permite, sí lo permite, para probar nuestra fe, para probarnos, ¿verdad? Así que Satanás entonces los probaría en su fe, dice el versículo 10, estamos en el versículo 10, Satanás los probaría en su fe mediante la cárcel y la tribulación durante 10 días, dice, ¿verdad? Ahí la escritura. ¿Qué significa 10 días? No nos hagamos tantas investigaciones. Bueno, sí hay que hacerlas, ¿verdad? Las necesarias, mejor dicho. Perdón, hay que hacerlas para llegar a algo. En ese tiempo es un periodo, ¿verdad? La frase durante 10 días es un periodo de tiempo corto o largo. Algunos dicen que es un periodo corto de pruebas, otros dicen que no, que es un periodo largo. Y de acuerdo al contexto de la iglesia de Esmirna, nos vamos por la segunda interpretación, que es un periodo de tiempo largo, de pruebas, de aflicciones. Por eso está diciendo, ¿verdad? El versículo 10. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, o sea, por un periodo de tiempo. Sea corto, sea largo, pero es un periodo de tiempo limitado. Es decir, no es eterno, es un tiempo limitado.
Entonces la iglesia debe seguir siendo fiel a pesar de que dure mucho el sufrimiento, y quizá aunque signifique la muerte. Muchos hombres han muerto, ¿verdad? Por Cristo. ¿Cuál es la recompensa? A la fidelidad, porque el Señor les dice, permanezcan fieles, fieles hasta la muerte, y hay una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? La corona de vida, ¿verdad? Lo dice el versículo 10. Y yo te daré la corona de vida. Ya dijimos que el Señor les habla en algo que ellos entienden. Ellos cuando escuchan la corona de vida, de una forma lo relacionan con algo majestuoso, grandioso, como la carretera que giraba a la garganta, por así decirlo, del monte Pagó, y que se veía como una gargantilla, como una corona. Una gargantilla o como algo que coronaba, ¿verdad?, la cima. Entonces el Señor les dice, yo les voy a dar una corona de vida. Y bueno, más que corona, lo decíamos, ¿verdad? Tiene que ver con las guirnaldas. Y la guirnalda entonces era importante porque en ella, en la guirnalda, radicaba en lo que simbolizaba, más que en el valor material. Pues no es de mucho valor, son plantas silvestres, ¿verdad? Las guirnaldas. Más bien el simbolismo, ¿verdad? Lo que simbolizaba. ¿Cuál es el simbolismo? Es ¿verdad? Una corona y lo que da es vida. Y finalmente nos dice el versículo 11, el estribillo que se repite en todas las pedidas de las cartas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la recompensa, ¿verdad? Entonces nos dice el estribillo, lo que se repite es que oigamos el Espíritu de Cristo que habla. Lo que está hablando es el Espíritu de Cristo. No soy yo, hermano, no es el predicador, no es el mejor maestro, no. ¿Quién? A ver, dígame usted, por muy bueno que sea Juan Calvino, Martín Lutero, ¿quién ha escrito algo igual que la Biblia? Nadie, y nadie lo va a hacer. Ya está escrito. Entonces lo que estamos hablando es eso, lo que habla, quien habla es el Espíritu de Cristo a la iglesia del día de hoy también. Soporte las pruebas, soporte la tribulación, soporte los problemas. El Señor le va a dar una recompensa. ¿Cuál es? La vida eterna, que ya la tiene. Y eso es muy importante para nosotros. Dice, ¿verdad? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso lo encontramos, bueno, vamos a verlo en el capítulo 20, vamos a leerlo para así terminar. ¿A qué se refiere con la segunda muerte? En el capítulo 20, en el versículo 14, nos habla del lago de fuego, ¿verdad? Dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Bueno, los de Esmirna, que fueron fieles, los cristianos de todas las épocas, y que fueron fieles, no pasarán por este lago de fuego. También en el capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, los cristianos no pasaremos por esta segunda muerte. Así que, hermano, sobre los fieles, la muerte no tiene ningún poder. La muerte no tiene ningún poder sobre los fieles, hermanos. Dice el capítulo 20, y con eso terminamos. En capítulo 20, versículo 6, dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites leer tu Biblia,
porque nos dejas ir a ella, Señor, para tener seguridad, Señor, en esta vida de quién eres tú, de cómo es que te presentas ante las iglesias, Señor. Oramos, Señor, para que en esos tiempos, como iglesia, Señor, estemos conscientes y plenamente seguros que tú eres el que nos saca adelante, Señor, a pesar de cualquier tribulación que tengamos, sea persecución, sea mentira, Señor, cualquier situación en la que estemos atravesando, tú eres el único, Señor, que nos puede sacar de ella de una forma victoriosa. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, para que tú la bendigas siempre y que estemos siempre trabajando, viendo a ti, Señor, como un Rey soberano, que lo que deseas es que tu iglesia permanezca siempre fiel a ti. Y de esta forma, Señor, sabemos que nos has dado la vida eterna y también, Señor, sabemos que no pasaremos por una segunda muerte, sino que en la resurrección de los muertos, cuando venga Jesús por segunda vez, estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, que nos la recuerdas en cada momento de tu escritura. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te pedimos que nos conduzca, Señor Dios, de la mejor forma en tu iglesia, que nos ayude tu Espíritu Santo a caminar bien, a estar seguros, confiados en que tú eres el que nos cuida y nos alimenta con tu palabra. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Buenas tardes.